¿Qué le dijo Moisés a Jehová? ¿Qué tenía Moisés? Una vara. Dice que daba un pedazo de madera. Moisés lo único que tenía en su mano era una vara. Diga conmigo, un pedazo de madera. Bueno, ahora ayúdame Dios porque me cambió todo. El Espíritu Santo es así, amado. Una vara. Él le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y el problema más grande que nosotros tenemos como iglesia global es que no nos damos cuenta de que somos únicos y especiales. ¿Por qué hay celos dentro de las congregaciones? ¿Por qué hay tanta división? Hay tanta división y tantos celos porque no hemos reconocido nuestro propio potencial. No hemos reconocido nuestro propio brillo, nuestra propia esencia. Y al no poder reconocer nuestro propio brillo y nuestra propia esencia, vemos el brillo del hermano, pero no podemos ver el propio brillo que el Padre ha puesto sobre nosotros. Hay un brillo único que Dios te entregó a ti. Hay un talento único, hay algo que el Padre depositó en tus manos y que nadie podrá tomarlo. Por eso es tan importante que una iglesia tenga identidad. Decir identidad. Usted tiene un documento legal, tiene un nombre y tiene un apellido. Esa identidad es lo que lo va a hacer a usted brillar. Decirle que toma tu identidad. Cuando una persona toma su identidad, esa persona nunca va a tener miedo de que alguien le haga sombra a su nombre. O de que alguien predique. Pues si esta persona predica mejor que yo. Porque hay competencia dentro de las congregaciones. El problema es que no hay una identidad clara. Diga conmigo, ¿por qué está el celo? ¿Qué es el celo en sí? Preguntarle a qué está al lado, ¿qué es el celo en sí? Inseguridad. Cuando usted en una pareja tiene celo de que su esposo no salga a ningún lado, su esposa no salga a ningún lado, que no se vista, no se pinta, si hay alguien que hace eso, no lo voy a mirar para que diga, el apóstol me está dando a mí. Y que el hermano no se puede acercar a saludar a la hermanita porque si no dice no. Pero el celo, ¿qué es en sí? Inseguridad propia. Porque usted puede estar con una persona fiel y leal, pero si usted mismo no se siente seguro de que usted es suficiente para su esposo, usted siempre va a celar a su esposo, a su nombre. Un problema de inseguridad es un problema de falta de identidad, de que por más que nos pongamos una pared de agresividad, de grandeza, dentro de nosotros nos creemos inferiores. Y creemos que el que está al lado tal vez mejor, pero no podemos ver la cualidad ni el potencial que Dios ha puesto en nosotros mismos. ¿Por qué pasa eso? Al no tener una identidad, vamos buscando imitar a alguien que nos rodea. Pero al tratar de imitar a alguien, no podemos fluir en nuestra propia esencia. Decirle al que está al lado, para poder crecer, tenemos que fluir en nuestra propia esencia. Dice la palabra de Dios que cuando David iba a ir contra Goliat, Saúl lo primero que le ofreció fue una armadura. Decirle que estaba una armadura. El rey Saúl le ofreció una armadura a David para pelear contra aquel gigante. Y David agarró, se puso la armadura y se dio cuenta de que la armadura le quedaba muy grande y que la armadura no era cómoda. Y le dijo, esto no es lo mío. Yo se lo hago en palabras sencillas. Él dijo, esto no es lo mío. Él no era un guerrero, a su nombre. Él aprendió a ser guerrero después. Él no era guerrero. Él era pastor. Pastor, no era guerrero.
Pero hay una palabra rema oculta de parte del Espíritu. Es que lo que David estaba viendo en ese momento, lo que la palabra nos está hablando en ese momento, es que hay mucha gente que quiere ponerse la armadura, la identidad de otra persona, y nunca vas a estar cómodo. Los celos dentro de las congregaciones es porque quiero ser igual que otro. Si él es guerrero, yo quiero ser guerrero. Pero David era pastor de ovejas. ¿Sabes por qué David pudo vencer a Goliat? Porque él se mantuvo en su propia identidad y dijo: yo soy pastor de ovejas y voy a ser pastor de ovejas. Él no tomó una identidad copiada de otro. Él fluyó en su propia esencia. Dios usa a gente con identidad. Porque en el reino necesitamos personas con una identidad bien clara. En el liderazgo, las personas compiten de por quién es el que canta mejor, quién es el que sirve mejor, quién es el que tiene más autoridad. Y no solamente en el liderazgo de la iglesia. Lamentablemente, aún pastores, aún profetas, tienen esa mentalidad. ¿Quién es el que tiene la palabra profética? ¿Quién es el que tiene la iglesia más grande? ¿Quién es el que tiene la unción más grande? Cuando hay competencia es porque no hay identidad. Porque una iglesia grande, una iglesia chiquita, si Dios te usa en profecía, no significa de que está fluyendo en tu identidad. Cuando un hombre tiene identidad, tiene visión y sabe hacia dónde va. Y eso es lo que lo hace único. A su nombre. ¿Por qué los hermanos quisieron matar a José? ¿Qué es lo que tenía José? Un manto de colores. ¿Sabe que el manto que se le hizo a José en el hebreo original, estudiando la palabra, era un manto sacerdotal? Y un manto sacerdotal es un manto de gobierno que estaba sobre José. Los hermanos odiaron a José porque vieron su manto. ¿Sabes cuál es el problema más grande de la gente? Y yo te estoy soltando palabras para que puedas entender por qué hay tanto problema dentro de la congregación. Es que cuando alguien fluye en su identidad, usted ve su manto. No estoy hablando de una tela, estás viendo su esencia. Y cuando una persona tiene identidad, tiene su forma de predicar, tiene su forma de ser, y no importa lo que pase con el tiempo, la persona tiene su sello. Es único porque fluye en su propia identidad. Entonces la gente lo conoce y ve el manto, y es un manto diferente a los que están. Cuando hay gente con identidad, usted va a decir: esta persona es única. Su forma de ser es única, su forma de hablar es única, su forma de ministrar. ¿Sabes por qué? Porque está fluyendo en su propia identidad. No está copiando a un hombre ni a una mujer, no está fluyendo bajo una institución humana, sino que fluye en la identidad que el Padre le dio antes de la fundación del universo. A su nombre. Cuando usted fluye en su identidad, la gente va a ver su manto. Y el manto da brillo, porque el manto es luz. Pero ¿cuál es el problema? El problema de no fluir en mi identidad hace que yo quiera matar a mi hermano. Siempre es más fácil, decirlo, es más fácil tomar agua de un pozo que otro acabado, que cavar tu propio pozo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que es mucho más sencillo seguir la corriente de la gente. Si yo le pregunto a usted cuál es su propósito, ¿para qué Dios lo llamó? ¿Cuál es su propósito? No el que le haya dado un nombre. ¿Cuál es su propósito? Y la gente no sabe responder esa palabra, porque para que usted pueda reconocer su propósito en Dios,
tiene que tener una intimidad clara con el Padre. Porque es el Padre que te revela tu propósito. Cuando Dios le habló a Jeremías en el capítulo 1, Dios le trae la revelación de por qué Dios lo estaba llamando. Él le dice: antes de que nacieras te santifiqué y te llamé como profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya había establecido el diseño sobre Jeremías. No es que él se hizo profeta en el camino, no, ya nació como profeta. Escúchame bien, los ministerios no se hacen. Los ministerios se van revelando de acuerdo al crecimiento y la madurez que nosotros tenemos. Pero no hay nada que tú tengas hoy que alguien te lo haya entregado. Porque el que entrega dones, el que da capacidad, es solamente Jehová de los ejércitos. Un hombre no te puede dar un don. El don te lo da el Padre. Y antes de que vos nacieras, ya Dios depositó una bendición, talento, capacidad. Lo que pasa es que tienes que revelarse lo que Dios ha preparado para ti, para que puedas fluir en tu presencia y puedas fluir en tu propia identidad. Oh, dale gloria al Rey. Decirle acá hasta al lado: debo fluir en mi propia identidad. Si usted ve que cada vez que Dios levanta un hombre con una propia identidad, todos los quieren destruir. Vos fíjate bien que vas a conocer 10, 20 pastores, y los 10, 20 pastores que tú conozcas van a hablar de la misma forma, van a pensar de la misma forma. Y es que una copia, ¿qué es? Decirle, ¿qué es una copia? ¿Es un qué? Es un molde sacado del original. Pero es una copia, es una copia. Y es que la iglesia ha fluido tanto en copias más copias, se han levantado copias de pastores, copias, pero ninguno ha fluido en su identidad. Entonces, ¿cuál es el problema más grande? El problema es que hemos tenido una iglesia sin identidad. Una iglesia sin fluir en lo que el Padre nos entregó en nuestro ser. A consecuencia, no tenemos una identidad y una visión clara. La gente dice: ¿cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué vine al mundo? ¿Alguna vez se preguntó usted eso? Esas preguntas usted nunca las va a responder hasta que no tenga un buen encuentro con el Padre. Lo primero que yo pregunté cuando, sin conocer a Dios, decía: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para sufrir? ¿Para estar así como estoy? Ese es el propósito de mi existencia. ¿Vine por accidente? ¿Vine porque Dios lo planeó? ¿O fui simplemente algo que no fue preparado? Pero lo que nosotros tenemos que entender es que el propósito en nosotros se va a revelar cuando nosotros empecemos a fluir en quiénes somos en Cristo Jesús. Diga conmigo: espíritu de religiosidad. ¿Qué es el espíritu de religiosidad? Es una copia. Son cristianos que se visten de santidad, que se visten de un espíritu religioso, pero que no son originales, no son auténticos, no son auténticos. Porque en la iglesia aparentan santidad, en la iglesia aparentan ser gente llena del Espíritu Santo, pero cuando salen de la iglesia y en su casa son otra persona, en su matrimonio son otra persona, tienen una apariencia, no son originales. ¿Y eso qué trae? El descrédito del Evangelio. Eso es una estructura y es una copia. El problema es que cuando usted hace copia de una copia, ¿qué sucede? ¿Qué va pasando? Va perdiendo ¿qué? La calidad, ¿no es cierto? Si usted hace copia del original, es lo que pasa a veces, y lo que ha pasado por generaciones, que la primera iglesia primitiva
fluyó bajo un manto de gloria y los otros quisieron imitar. Y este es el problema más grande. Nosotros queremos imitar. ¿Imitar qué? Imitar a la iglesia, imitar a hombres. Hay gente que ha pasado por diferentes movimientos. Un ejemplo, doy un ejemplo hoy. Hoy la gente, todos los ministerios, antes eran ministerios misioneros, ministerios bautistas, ministerios puerta del cielo, y ninguno era ministerio apostólico y profético. Ahora todos los ministerios se llaman apostólicos y proféticos. Pero déjame decirte, porque van siendo copias de la copia de la copia. Pero cuando usted fluye en su identidad, eso se ve en los cielos y en la tierra. A su nombre. Es que son copias. Y la copia, hermano, nunca va a poder fluir en una identidad clara. Ahora quiero que usted entienda algo. Si yo voy con un documento duplicado a querer entrar en el banco, ¿me aceptarán el documento? ¿Me aceptan el documento? Decirle que las copias no tienen derecho legal para gobernar. Si yo quiero sacar dinero y me presento con el documento de otra persona, ¿puedo sacar algo? ¿Qué es lo que te pide el banco? El documento original de la persona, y bueno, para verificar verdaderamente. Se da cuenta que ningún hombre o mujer que sea copia va a tener un poder legislativo, un poder de gobierno. Cuando Dios empezó a usar a Carlos Anaconda, un hombre poderoso en campañas, había gente que quería orar como él, quería echar fuera demonios como él. Cuando Dios levantó a Claudio Freyson y empezó a usar el saco para tirar a la gente, todo el mundo agarraba el saco y tiraba a la gente. A su nombre. La gente sigue corrientes porque cree que eso va a tener éxito si copia a otros, pero nunca una copia va a tener éxito, porque Dios le dio la esencia a una persona y a ese hombre le va a dar resultado, pero no a la copia. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No podemos querer ser algo que no somos. Dice el Dado, no puedo ser algo que no soy. Entonces, cuando una persona hace algo que no fue creado para hacer, vive amargado a su nombre. Vive con tristeza. La vida es un martirio porque hace algo que no, para lo que no fue creado. Un ejemplo. Yo vengo de familia de cantores y lo primero que activó el Padre en mí fue adoración, alabar a Dios. Es algo que viene en mi genética, adorar a Dios, exaltar a Dios. Ahora, es algo que lo hago con deleite, es algo que lo hago con pasión, es algo que no me cuesta, es algo que no me cuesta. Cuando a ti te cuesta algo es porque no está en ti. A su nombre. Cuando yo quiero hacer algo que no está en mi esencia y me cuesta hacerlo, quiere decir que eso no es parte de ti. Porque el talento, cuando usted dice esa persona tiene talento, usted sabe que esa persona sobresale y no le cuesta hacer lo que hace. A su nombre. No le cuesta. Lo hace tranquilo, tomando mate. Y usted, si usted lo quiere hacer, tiene que poner mucha concentración. Tiene que poner mucho empeño para tratar de hacerlo. Un ejemplo, yo no sé dibujar. Mis dibujos son un redondelito así, dos palitos así, y ese es el hombre. No me pida más.
Si yo quisiera ser dibujante, tendría que esforzarme muchísimo para tratar de dibujar a su nombre. Pero aún así, tal vez yo tardaría 30 años, 20 años para poder empezar a dibujar. Y uno que tiene el talento empieza así. Un ejemplo, mi hermano tiene el poder, tiene ese don de dibujar. Él no estudió ni nada por el estilo, pero él es un excelente dibujante. Y ya de chiquitito, cuando él hacía su dibujo y yo hacía el mío, había una gran diferencia. Mi casita, viste la casita. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? La gente quiere forzarse a hacer algo que no está en sí. Y luchan toda una vida para hacer algo por lo cual no fueron creados. Dicen, yo quiero ser artista. Pero es lo que Dios te mandó a hacer. No, yo quiero dibujar como Él. A mí me gusta como Él dibuja. Pero Dios lo levantó a Él para dibujar. Dios lo creó a Él para ser un dibujante. Tú no puedes ser dibujante. Ahora, ¿quieres hacerlo? Bueno, hazlo. Vas a estar toda tu vida peleando con mucho sacrificio para tratar de hacer un dibujo. Y ahí está la diferencia. Porque el que dibuja lo hace y hace el dibujo. Y usted para dibujar tiene que poner empeño, borra, vuelve a escribir. Y en lo que el otro lo hace en un segundo, porque es el talento innato de parte de Dios, lo hace al instante. Pero las personas que quieren copiar, que quieren imitar, trabajan incansablemente y se frustran porque no están fluyendo en su propio manto, no están fluyendo en su propia identidad. Oh, la basura. Decir al que está al lado, tienes que fluir en tu propia identidad. Tenemos que aprender a fluir en nuestra propia esencia. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera aceptado la armadura? Lo que hubiera pasado es que no hubiera tenido movilidad. Porque él no sabía usar la espada, él sabía usar la onda. Él no conocía ningún ámbito de guerra, ni cómo usar la espada, ni cómo protegerse. Él no sabía absolutamente nada de guerra. Dios después lo preparó y lo capacitó y lo hizo un varón de guerra, pero mientras tanto era pastor de oveja. Él tomó lo que sabía hacer, lo que sabía hacer. Y él agarró la onda, algo que él conocía, algo que él utilizaba para tirarle a los lobos cuando venían a querer estar en contra de las ovejas. Es por eso que cuando Dios le habla a Moisés, le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Dios no te va a pedir algo que no está en ti. Hay gente que sabe cantar, hay gente que sabe predicar, hay gente que sabe pintar, hay gente que sabe hablar, hay gente que se sabe comunicar, hay gente que sabe obrar, hay gente que sabe sembrar, pero fluye en tu esencia. No dejes que la gente o que la gente te vaya a meter en una identidad que no es tuya. A su nombre, hermano, todo es necesario. La Biblia dice que Jesús tuvo mujeres piadosas que sostuvieron a Jesús en la obra del ministerio. Mujeres que sembraban en el ministerio de Jesús. Lo único que dice es que eran generosas y sembraban. Hermano, hay millones de dones que Dios puede dar, pero cuando nosotros solamente nos enfocamos en uno solo, fíjese que cuando la gente entra a la iglesia, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Uno, alabanza. Yo quiero tocar la guitarra. Capaz que nunca en su vida agarró una guitarra, pero viste, ahora le agarró la inspiración, quiere tocar la guitarra. A su nombre. Vos le preguntás a un joven, ¿qué querés hacer? Lo primero que les llama, la alabanza. Yo quiero cantar. Y cuando cantan tenés que bajarle bien el micrófono bien abajo y esperar el proceso de Dios para decirle, no está en ti en donde él canta. Es que nosotros, ¿qué es lo que hace la gente? Y eso es lo que usted tiene que entender. La gente ve a otro hacerlo y ¿qué quiere hacer? Lo mismo.
quiere hacer exactamente lo mismo. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué usted quiere predicar? Es porque he visto hombres de Dios. Pero ¿por qué quieres predicar? ¿Por qué quieres predicar? Y entonces el problema que estamos teniendo, iglesia de Cristo, es que nos menospreciamos a nosotros mismos porque no valoramos lo que tenemos nosotros, nuestra propia identidad. Yo tal vez puedo tener un don, pero hay dones que yo no voy a tener porque son únicos tuyos. Por eso la Biblia habla de un cuerpo y la multiforma del cuerpo de Cristo. Porque si todos somos oreja, ¿dónde está el cuerpo? Y si todos somos ojo, ¿dónde está el cuerpo? Y si todos somos cabeza, ¿dónde está el cuerpo? Usted tiene que entender que cuando Dios le injerta en un cuerpo, lo primero que usted tiene que pedir: Padre, revélame mi propósito para poder fluir en mi esencia y poder hacer que el cuerpo de Cristo pueda crecer a la multiforme de su gracia. Oh, dale gloria, dale gloria. Decirle que está al lado: tú eres único y especial. Míralo al lado y decirle: tú eres único y especial. Un ejemplo. A mí, de todos los juegos, ya sea básquet, vóley, el que menos me gusta es el fútbol. Y no me esfuerzo para jugar fútbol. Si tengo que hacerlo, muevo mi mano un poquitito así, corro 2 segunditos y ya está. Porque no es algo que me apasione. Pero cuando algo me gusta, lo hago con pasión y dedicación. Porque está en mi esencia. Diga conmigo: José tenía un manto de diversos colores. Dice la palabra que los hermanos de José lo odiaban. Y yo quiero que usted entienda esta palabra hoy. ¿Por qué? ¿Por qué los hermanos odiaban a José? Uno, José era único. ¿Por qué era único? Porque fluía en su propia identidad. Y cuando usted trabajó tantos años de su vida para hacer la copia exacta de Carlos Anacondia, y cuando usted trabajó tantos años de su vida para hacer la copia exacta de Guillermo Maldonado, y cuando usted trabajó tantos años para hacer la copia de algún hombre de Dios, y de repente Dios levanta a otra persona y brilla más que usted dice: ¿qué es lo que está sucediendo? Es que Dios levanta a hombres con identidad genuina. Dios usa a hombres con un manto de identidad propia, no es una copia. No busque ser una copia de nadie. A usted le puede gustar Marcos Brunet, pero usted no puede cantar. Yo he ido a lugares, a su nombre. Un día me acuerdo que voy a una confraternidad, estaba todavía en el ministerio cuadrangular, y en ese tiempo era Marcos Witt, todo era Marcos Witt, en el tiempo era todo Marcos Witt, todavía ni se escuchaba Marco Barrientos, era todo Marcos Witt, todo Marcos Witt. Y de repente empieza: quiero escuchar la canción de Marcos Witt. Y yo decía: ¿es Marcos Witt? ¿Pusieron un playback o es él? Y yo abrí mis ojos y era una persona, hermano, que cantaba, pero parecía que estaba cantando Marcos Witt ahí. Me quedé impresionado. Ahora, ¿esa persona va a tener fama o éxito por cantar como Marcos Witt? Claro que no. Pero siempre digo esto y sostengo esto: es más fácil beber de un pozo que ya está hecho que pelear por tu propia esencia. Esto es más sencillo, mucho más sencillo. Y conocer tu propia identidad cuesta horrores, porque nosotros somos personas inseguras. Yo cuando me convertí,
Bueno, ahí está. Era una persona insegura. Una persona que no me valoraba a mí mismo. Por lo tanto, yo iba a la iglesia y el pastor siempre me decía, ¿por qué no miras para arriba? Yo nunca miraba para arriba porque me consideraba indigno de la gracia de Dios. Y era así que aún no podía mirar a la gente a los ojos. Y yo tuve que tratar mucho con mi carácter para poder entender cuál era mi identidad. No es la identidad de un hombre, porque tal vez toda tu vida trabajaste en la escuelita dominical, porque en el primer momento que llegaste a la iglesia alguien te puso en la escuelita dominical, pero no conoces tu identidad. O hace 20 años que eres diaconisa porque donde fuiste te pusieron como diaconisa, pero nunca en tu vida preguntaste a Dios si ese era el llamado, si ese era el don que Dios había depositado en ti. Entonces lo que pasa hoy es que cuando Dios levanta a generaciones nuevas con una identidad propia, y hay gente que pagó mucho tiempo sentado tratando de imitar, y de repente dice, ¿quiénes son estos que se levantan? ¿De dónde nacieron? ¿De dónde salieron? Los hermanos de José odiaron a José por el brillo que había en él. Tenemos que tener una identidad clara en Dios. Dios mío, cuando hay identidad, no hay miedo. Un ejemplo. Yo en el mundo era una persona muy celosa. A ver, ¿cuánta gente hay celosa aquí? No van a levantar la mano, ¿sí? Ah, sí. Mi problema era tan grande dentro mío que yo no podía tener una relación estable. Porque yo mismo no creía que era valioso, que no era especial. Por lo tanto, por más que había una mujer que estuviera conmigo, yo pensaba que pasaba la vuelta así y me iba a traicionar. Y era loco de los celos, enfermo de los celos. ¿Habrá conocido gente aquí enferma de los celos? Todos se hacen los santos. Entonces Dios me tuvo que restaurar para poder ¿qué? Para poder amarme a mí mismo, primeramente. Es decir, para poder tener una identidad clara, te tienes que amar a ti mismo. La Biblia dice, amarás a tu prójimo. Es porque hay gente que no puede amar a su prójimo si no se ama a sí mismo. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo si no te puedes amar a ti mismo? Entonces, primero comienza en mí. Yo me tengo que amar. Amén. Decía que tal vez me voy a amar a partir de hoy. Dice, wow, ¿quién es esta princesa que está en el... Ah, soy yo. Mi esposa a veces me carga y me dice, ¿vos estás muy agrandador? Y digo, yo, gloria a Dios. La Biblia dice, no tenga ninguno más alto concepto del que debe tener. O sea, tampoco vamos a estar toda la vida diciendo, aquí viene el Señor, el sapo que se arrastra. No, hermano. Dios no hizo príncipes y princesas. Entonces usted tiene que valorarse. Usted necesita valorarse. Entonces yo no tenía una relación porque tenía ese problema, pero cuando Cristo me transformó, yo con mi esposa, a veces ella se iba 15 días a Varadero, y yo le estaba diciendo, hola, mi amor, ¿qué estás haciendo ya? ¿A dónde fuiste? ¿Qué estás haciendo ahora? Hay gente que no conoce, hay gente que está casado todavía y tienen esos problemas. Mi esposa me dice, me voy, mi amor, anda, en el nombre de Jesús, gloria al Señor. Me acuerdo hace años atrás, acá estamos la vieja camada con Iván y todo. Cada vez que mi esposa se iba a Varadero, nosotros nos juntábamos con los jóvenes, hacíamos noche de play,
comíamos, dormíamos todos juntos ahí en la casa. Y un día antes, Dios, vamos chicos, hay que limpiar todo porque viene Corine. Y estábamos todos. Era una noche de gloria. Porque hacía todo lo que no podía hacer cuando estaba ella. Y no estaba diciendo, ¿qué estará haciendo mi esposa? Ya sabía que estaba con mi suegra allá. Pero hay gente que no puede, lamentablemente, no puede tener confianza en la persona, no porque la persona le haya demostrado una desconfianza, sino porque en sí mismo esa persona es insegura. Y el problema de inseguridad es porque la persona todavía no tiene una clara identidad. Y cuando usted no tiene una clara identidad, no sé, tal vez usted puede ser el mejor músico, pero viene otro y va a decir, no, este me va a cepillar a mí en la música. Y hay gente que dice, ¿no estás viendo tu talento? No, parece que no lo ve. El otro brilla mejor que él no tiene nada, pero eso es porque falta identidad. Una identidad. ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? Saúl no tenía identidad. Cuando Saúl escuchó, David mató a 10.000 y Saúl mató a 1.000, dice la palabra. Saúl dijo, espérate, ¿cómo yo maté a 1.000 y este 10.000? Yo soy el rey. Y ya David, y ya Saúl comenzó a mirar a David con los ojos, diciendo, ¿por qué pasó eso con Saúl? Porque no tiene una identidad clara. No hay una identidad clara. Y cuando usted no tiene una identidad clara, usted va a tener miedo de que alguien le saque el lugar, que le suba el lugar. Porque hay padres espirituales que no quieren que los hijos se desarrollen. Usted va a ver ministerios donde no existen otros hijos que fluyan bajo ese manto. Porque no va a permitir el padre de la casa que alguien se levante y le haga sombra. Oh, Dios me libre. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el padre de la casa todavía no tiene una identidad clara. Cuando usted se desarrolla en otros y deja que otro fluya, usted está confiado. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Yo siempre digo lo mismo. Yo estoy confiado porque sé quién soy en Dios. Sé lo que Dios me dio. Y no necesito que alguien me lo afirme, porque Dios me reveló mi identidad. Yo no necesito que alguien me diga, yo me llamo David Cascú, o que alguien venga y me diga, usted se llama David Cascú. Y ni tengo que mirar el documento para recordar quién soy, porque Dios ya lo estableció en mi espíritu. Y cuando usted tiene una identidad clara de quién es, no importa lo que la gente diga de usted, no importa lo que la gente quiera hacer con usted, usted sabe quién es en Cristo Jesús y nadie le podrá robar el manto que el Padre ha puesto sobre sus lomos. A su nombre. Es que nadie puede tomar tu lugar. Nadie puede tomar tu lugar. Porque lo que Dios puso en ti es único. Perdemos tanto tiempo en tratar de ser alguien que no somos, que no nos damos cuenta que es mucho más sencillo ser la persona que somos en Dios. Siempre el hombre tiene una tendencia, tanto el hombre como la mujer, de querer cambiar a la persona a la imagen del otro. ¿No le ha pasado a usted en el matrimonio? Yo a veces cuando hablo con los matrimonios le digo, la Biblia dice que serán una sola carne, pero esto no está hablando de que los dos se van a vestir igual, que los dos van a pensar igual, que los dos van a ser iguales, porque si no sería, hermano, un clon. Entonces hay problema de que el matrimonio, el esposo quiere cambiar a la mujer y la quiere hacer igual que él. Que no tenés que pensar igual que yo, tenés que hablar igual que yo, tenés que hacer... Y la mujer a la viceversa. No, vos tenés que pensar que igual que yo, tenés que hacer las cosas igual que yo. No, no es así. Estaría rompiendo mi esencia y ser quien yo soy por cambiar. Hay muchas cosas que se enseñaron mal. Usted puede estar casado, pero usted nunca puede perder la esencia de quién es usted. Obviamente que en una relación no va a haber cosas que usted va a tener que corregir y tiene que escuchar a su pareja, pero no estoy hablando de eso.
Estoy hablando de cuando la persona, un ejemplo, a usted le gusta salir y a su esposa no le gusta salir. A mí me encanta salir, hermano. Otro ejemplo, voy a dar un ejemplo. A mí me gusta compartir con la gente y hay gente que no le gusta compartir con la gente. Y yo voy a perder mi esencia porque... No. Esas son cosas que usted no puede permitir. Porque ahí usted no está haciendo un cambio favorable. Usted está tratando de agradar a su esposa que no entiende que usted es único. O esposo que es único. Y eso pasa porque hay matrimonios frustrados. Porque la esposa quiere hacer un títere de su marido y el esposo quiere hacer un títere de su esposa. Entonces, caminar, ahora, da la vuelta, ahora contate a dormir, ahora haz esto, a lo otro. Pregúnteme por qué usted, apóstol, es tan feliz. ¿Por qué usted es tan feliz? Porque fluye en mi identidad. Mi esposa no me puede cambiar, soy así como soy. ¿Entiende lo que le digo? Yo puedo cambiar problemas que tal vez tenga que superar, que estén equivocados, pero no mi esencia, de quien Dios me hizo y de cómo yo soy en Dios. Amén. Entonces hay un problema grande de identidad y la identidad es muy necesaria en la iglesia, porque si no, estamos imitando y siendo clones de otros, pero no conocemos nuestra propia esencia. Te vestiste de evangelista, te vestiste de judío, te vestiste de misionero, te vestiste, ya no sabes de qué, no sos Superman, mañana sos el hombre araña, mañana sos Hércules. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu esencia? Es que usted conoce a gente que hace 3 años atrás era evangelista y hoy son profetas. ¿What? Es como decir, hoy soy de River, mañana de Boca, San Lorenzo, Racing. Yo soy de River y voy a ser River toda la vida, que le guste o no le guste. Y cada vez que River pierde voy a decir, no, ahora me cambio a Boca, si no, porque Boca está jugando mejor. No, cuando Boca está jugando bien, estás jugando bien. Pero hermano, hay gente que sí, parece que sí. Parece que va cambiando y fracasan. He visto excelentes evangelistas querer ser pastores y fracasar. He visto excelentes misioneros que han ido llevando la palabra a lugares donde otros no se animarían, ni tienen el carácter, ni tienen la ímpetu para estar en ese lugar. Pero han fracasado por querer ser alguien que no son. Hay algo bien claro que me gustó de Carlos Anacondia cuando estuvimos en el último evento que hicieron aquí en Catoria. Me dijo, yo no soy pastor. Años enteros gente me ha dicho, haga una iglesia, nosotros lo vamos a apoyar. Y él dijo, yo no fui llamado a ser pastor, yo soy evangelista. ¿Y sabes qué es eso? Es una identidad bien clara, porque nadie tiene que cambiar tu esencia. No importa quién venga, que te diga lo que te diga, tú tienes que estar bien convencido de qué es lo que Dios te mandó a hacer. Y cuando tú sabes lo que Dios te mandó a hacer, vas a brillar y la luz de Yahweh será grande sobre ti. Usted tiene que brillar en su esencia. Brilla en lo que Dios le entregó. Brilla en lo que Dios le dio. Dice la palabra que Dios en Hechos capítulo 10, Dios habla de Cornelio. Y Cornelio no era el predicador. Cornelio no era evangelista, ni apóstol, ni pastor. No. Cornelio, dice la palabra, que era una persona que hospedaba a los hombres de Dios. Y era un hombre de oración. Pero dice la palabra que vino un ángel y dijo, Cornelio, tus oraciones
y tu limosna han llegado ante la presencia de Dios. Fíjese que Dios honró la fidelidad de Cornelio y le mandó un ángel. Dígale, ¿cuántos han visto ángeles? Porque todo bien. Imagínense ese momento de que el ángel bajó y le dijo: Cornelio. Hay gente que no ha visto nada del ambiente espiritual. Cornelio no era evangelista, no era pastor, no era profeta, no era maestro, no era apóstol, pero fluía en su esencia. Y era tan fiel en lo que hacía que Dios mandó un ángel y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido ante la presencia de Dios. Diga conmigo: debo fluir en mi propia esencia. Tiene que aprender a fluir en su propia esencia. No siga la corriente de los demás. Cuando nosotros seguimos corriente, estamos siendo clones. Y el reino es para hijos. Diga conmigo: hijos. Y cada hijo tiene su identidad. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted tiene todos sus hijos son iguales? Está el que es calmo, está el otro que tiene un carácter más fuerte. Por ejemplo, yo y mi hermano somos re diferentes. ¿Tenemos cuántos años de diferencia? ¿Un año? ¿3 años? Un año. Yo soy eléctrico, él es una tortuguita. Cuando yo lo esperaba, siempre salíamos a jugar a cualquier hora, le decía: bueno, vamos. Y estaba 1 hora en el baño para salir. 1 hora mirándose en el espejo. ¿Habrá alguien así? Hermano, yo cuando voy al baño hago así, salgo, flash. Y éramos totalmente opuestos. Somos totalmente opuestos. Somos hermanos, pero somos totalmente opuestos. Él es súper, pero súper paciente. Y yo no soy tan paciente como él. Él puede estar, no sé, interminablemente haciendo cosas con una paciencia como de gota de agua. Y no está en mi esencia, yo no puedo ser así. Cada uno de los hijos tiene su propia identidad, su nombre. Ahora, usted se tendría que preocupar si su hermano quiere ser igual que el otro y el otro igual que el otro. Y usted dice: algo está pasando aquí. Están lavando el cerebro. Algo está pasando. Entonces, una iglesia donde todo levanta la mano, donde todo dice gloria a Dios, una iglesia donde no hay diversos colores, porque Dios levantó 12 tribus y 12 colores con cada esencia. Dios te dio una esencia única, un color único, una dimensión de la gloria única, y tú tienes que fluir para que el reino se extienda. Las 12 tribus de Israel tienen que brillar. De pie en esta noche. Usted necesita en esta noche rever en su corazón si alguna vez trató de ser una copia de alguien. Cuando hablo de hijo, usted va a tener un hijo. Voy a dar mi ejemplo. Mi hijo no tiene ni los ojos del padre, no tiene ni el pelo del padre, pero eso no significa que no sea mi hijo. Tiene su propia identidad, tiene su propio sello, porque es único. Cuando usted nació, Dios lo hizo único. Cuando usted nació, Dios lo hizo único. Pero cuando usted se compara con su hermano, es porque usted todavía no tiene una identidad clara. Cuando usted está mirando a su hermano y está viendo el trabajo que el hermano hace, y usted no puede ver y valorar su propio trabajo, es porque hay una carencia de identidad propia. Lo que pasó con David es que David no usó la armadura. Si tal vez tú te preguntas por qué cuando voy a la guerra estoy fracasando y los gigantes me derriban. Si tú te estás preguntando por qué cuando voy a la guerra me siento tan cansado,
estás utilizando una armadura que no te pertenece. No todos fuimos llamados a la guerra espiritual. A su nombre. No podemos. Yo no entiendo lo que la gente. No todos fuimos llamados. Tú tienes que fluir en tu propia identidad. Yo voy a leer algo un segundito en Romanos. Romanos 12 dice, versículo 4, porque de la manera de que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así vosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos he dado, la gracia que me ha sido dada. Lo que tú tienes que reconocer en este tiempo, si tú tienes que crecer, quieres crecer, es tu gracia y tu identidad. Tú puedes leer libros. Yo leo de muchos hombres de Dios libros, pero no mañana me voy a poner a hacer lo que ese hombre de Dios hizo, porque no fui creado para hacer copia de nadie. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando yo quiero imitar, nunca voy a poder ser original. Y si usted no es original, usted no está siendo hijo ni hija de Dios. Y por lo tanto no tiene derecho de gobierno en el cielo. ¿Y por qué? Pero ¿por qué no? Nadie nos preguntó, nadie nos predicó esto en la iglesia. Es porque la iglesia por mucho tiempo trabajó en formar clones. Clones. Yo te quiero decir, los 12 apóstoles, cada uno pensaba diferente. Uno era médico, otro era recaudador de impuestos. Ninguno de los 12 apóstoles eran iguales. ¿Quién te dijo que tenemos que ser iguales? ¿Quién te dijo que tenemos que ser iguales? Jesús llamó a 12, porque los 12 apóstoles representan las 12 tribus de Israel. 12 identidades diferentes, 12 mantos diferentes, un manto para cada tribu, un color para cada tribu. Eran diferentes. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede ser igual que su hermano. A su nombre. Y que si el hermano salta, yo voy a saltar. No. Tal vez Dios no te manda a saltar. Tienes que reconocer cuál es el propósito y tu identidad en Dios. ¿Cómo reconocer mi llamado? El llamado es muy sencillo reconocerlo. Es algo innato que nace de Dios en ti. No es alguien te lo entregó. No es alguien lo depositó, sino que Dios lo ha depositado sobre ti antes de la fundación del universo. Es algo innato en ti, algo que te sale. Viste que hay gente que le sale ser gente hospedador. Es un don ser hospedador. Y le sale abrirse la casa, le sale recibir gente, le sale ayudar a la gente, le sale, es algo innato. No es alguien que se le tiene que decir, por favor, poder recibir algo. No, la persona está siempre predispuesta a recibir a alguien en su casa. Es algo que sale de su ser, es algo único. Cuando usted hace algo que no fue creado para hacer, usted lo hace de mala gana.
Es por eso que hay tantos cristianos amargados, hermano. Porque sirven en los lugares incorrectos, porque hacen las cosas incorrectas. Pero cuando usted está caminando en el propósito de Dios, cuando usted camina en su propia identidad, todo lo que hace, lo hace con deleite. Esa es la diferencia. Usted hace las cosas con deleite, con pasión, porque es lo que el Padre le determinó antes de la fundación del universo. Yo quiero que usted medite un segundo en esta noche. Dios levantó 12 tribus, 12 colores. Cada tribu tenía una imagen, un estandarte que la representaba. Cada tribu tenía una esencia en sí. Usted tiene que fluir en su propia esencia. En el propio cuerpo humano, nosotros podemos ver las manos. Las manos son muy fundamentales en el cuerpo, porque con ellas comemos, con ellas trabajamos, con ellas ejercemos todo lo que hacemos, lo hacemos con las manos. Los pies son algo tan fundamental, con ellos caminamos, con ellos nos movilizamos. Son miembros visibles, miembros visibles. Pero hay miembros en el cuerpo que son fundamentales y no se ven. Corazón. El corazón nadie lo ve, pero si el corazón deja de latir, todo el cuerpo muere. Cerebro, nadie lo ve, es el que pasa todas las informaciones y que hace que todo el cuerpo funcione y en sincronía. Pulmones son los que permiten que el aire entre y nutra la sangre y recorra todo el cuerpo. Hay miembros que están ocultos dentro del cuerpo, pero tienen un fundamento muy grande en el reino. Y nosotros hemos peleado tantos años por ser pie, por ser cabeza, por ser mano, y tal vez Dios te está diciendo: yo te creé en el cuerpo para que seas corazón. Tal vez lo que yo te mande a hacer a ti nadie lo vea, pero estás edificando el cuerpo de Cristo. Estás haciendo que la plenitud del reino pueda establecerse con toda la iglesia. Dice la palabra que a los miembros más débiles son los que más cuidamos. Aleluya. Tenemos que crecer a la plenitud de Cristo. Pero para crecer a la plenitud de Cristo, tenemos que encontrar la parte en el cuerpo que Dios nos mandó a hacer. Hay una función que Dios te mandó a hacer, y es en ella en la que tienes que. Hay gente que quiere estar en todo lugar a su nombre. No estoy mirando a nadie. Quiere ser el payaso del circo, quiere ser el intercesor, quiere ser el que predica, quiere ser el evangelista, quiere ser el salmista, quiere ser esto, quiere ser lo otro. Cristiano orquesta, quiere estar en todos lados. Pero de estar en todos lados no hace nada, porque no tiene claro cuál es su identidad. Entonces tú no tienes que ver o compararte. El tema de compararse es que cuando usted se compara quiere ser igual que el otro. Decirle que está al lado: yo no me voy a comparar más. Porque es como que yo quiera comparar mi mano derecha con la izquierda. No tiene nada que ver. Usted no se tiene que comparar. Usted tiene que hacer lo que Dios le mandó a hacer. Cuando yo me convertí, Dios me enseñó y me mostró cuál era el propósito para mi vida. Y sobre ese propósito trabajo todos los días. Ayer estaba con el profeta Nicolás y le digo: yo sé hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y tengo bien claro cuál es el propósito de mi vida. Por eso que camino tranquilo y seguro. Porque Dios ya me lo mostró.
Entonces vivo feliz porque sé que estoy caminando bajo el propósito por el cual el Padre me creó. Hay gente que no puede ser feliz. Decirle que está al lado, Dios te creó para ser feliz. Porque si estás en la iglesia y sos un miserable, y la palabra miserable quiere decir una persona que vive mal, entonces no estás entrando en el reino. Porque el reino es deleite, el reino es gozo, el reino es plenitud. Usted tiene que rebosar de la plenitud de Dios, de gozo, diciendo gozo, alegría. ¿Estás fluyendo en tu propia identidad? ¿O eres un Frankenstein? La cabeza de Cas Luna, los lomos de Guillermo Maldonado, la lengua de la profeta Ana Maldonado. Frankenstein. Un pedazo de cada uno. ¿Y qué es lo tuyo? Nada. Eres un pedazo de cada uno de ellos. Usted tiene que ser único. Usted puede escuchar a los hombres de Dios, pero no me venga a hablar igual que ellos. Tiene que fluir en su propia identidad. Hay un manto de diversos colores que Dios le ha puesto a usted. Un manto único. Un manto, un talento único, un brillo único que Dios puso en ti. Y que nadie puede tomar ese lugar. Nadie. Tú mismo no te estás valorando. Hay gente que no se valora porque no sabe lo que Dios puso en ellos. Yo quiero que toque su corazón en esta noche, porque Dios tiene que sanar nuestros corazones y dejar de buscar de ser alguien que no somos. Deja de buscar ser alguien que no eres y atrévete a ser la persona que Dios quiere ser. Mientras yo estoy predicando, me acuerdo de una película, Patch Adam, que le hizo Robin Williams, creo que sí. Y él quería ser médico. Pero cuando él comenzó a ejercer la medicina, él estaba estudiando para ser médico. Su forma de hacer la medicina era contraria a la que todos los demás hacían. Él quería curar con la risa. Y para los otros médicos, un médico que hacía reír era un payaso que hacía quedar mal la reputación del estudio de la medicina. Sin embargo, Patch Adam no dejó de hacer lo que él hacía porque era lo que Dios le dio. Era la esencia de lo que él tenía. Y cuando yo veía esa película, yo decía, ¡wow! A lo último tuvieron que reconocer, porque toda persona que él ministraba o que él le daba instrucción se sanaban, estaban mejor, estaban felices. O sea que el consejo que daba este doctor era totalmente diferente al que ellos hacían, pero daba resultado. Y eso es una historia verídica. Busque en YouTube la película pasada y véala. Que la Junta Médica tuvo que reconocer que él era un médico con una forma de trabajar totalmente diferente a la que se hacía cotidianamente. Pero él creyó en lo que él hacía, que estaba correcto. Usted tiene que fluir en lo que Dios le dio. Cuando usted fluya en lo que Dios le dio, va a haber gente que le va a decir, usted está loco. Usted no puede hacer las cosas de esa forma. Porque los clones van a buscar que nosotros seamos igual que ellos. Y cuando usted de repente empieza a caminar en su identidad y empieza a caminar en su identidad y el manto que la gente ve es diferente, claro que
que es diferente porque los demás tienen una copia de un manto de otro hombre, mas tú tienes, tienes un manto único que Dios te entregó. ¿Van a perseguirte? Claro que sí. Usted tiene que fluir en su identidad. No deje que nadie le robe su identidad. Dios lo hizo único. Dios lo hizo especial. Hay algo que Dios le entregó a usted que nadie más lo va a hacer como usted lo va a hacer. Hay algo que Dios le entregó en su mano que cuando Dios lo use a usted, nadie lo va a poder hacer porque va a ser el sello de tu propia identidad. Va a ser el sello de tu propia esencia.